El Palacio del Infantado ha sido cerrado al público desde hoy mismo para estudiar posibles problemas en la estructura del edificio. Las obras que se estaban realizando en la fachada que da a los jardines pusieron de manifiesto una leve ondulación en la estructura entre el techo de la planta baja y el suelo del primer piso. Un estudio preliminar ha puesto de manifiesto que en la rehabilitación del edificio se había utilizado cemento luminoso, lo que ha llevado a adoptar medidas y recomendaciones. Entre las mismas se ha presentado a la Junta, que es la administración que está utilizando el inmueble, la adopción de medidas preventivas, como recuerda el viceconsejero de Cultura Jesús Carrascosa. En dicho informe pone de manifiesto la necesidad de tomar medidas de seguridad ante el potencial riesgo que pueden sufrir personas y bienes, así como la obligación por parte del Ministerio de efectuar a la mayor brevedad posible un análisis en profundidad de todo el edificio que establezca las consiguientes actuaciones y obras a realizar para acabar con esas patologías detectadas. Pero en realidad lo que se proponía era cerrar el inmueble para poder hacer un estudio en profundidad del edificio, salvaguardando la seguridad de los ciudadanos. Recomienda toda una serie de medidas preventivas para evitar ese daño que, como decía antes, se podían sufrir o bienes o las personas. Pero lo que hacían era una recomendación para velar por la seguridad de las personas, que era proceder al cierre preventivo de las instalaciones del edificio. Nosotros en este caso hemos querido, si había que pecar de algo, pecar de exceso de celo, y siguiendo esas recomendaciones que nos hacen, pues desde hoy hemos procedido al cierre del infantado para que se pueda en el menor tiempo posible pues hacer ese estudio en profundidad que detecte exactamente cuál es el estado del edificio. El secretario de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos del Ministerio de Cultura, José María Mediero, informa que se van a hacer calas para ver la situación real del inmueble. Lo que tenemos que hacer son simple y llanamente calas para estudiar la extensión de la patología por todo el edificio. Esto nos aparece en un momento determinado cuando estamos estudiando un descuelgue de la fachada que da a la galería del jardín, que se aprecia que la balaustrada tiene un cierto hundimiento, y al estudiar ese problema, los técnicos en ese momento del IPC y los propios de la gerencia, pues al descubrir las vigas de hierro que sujetan todo el forjado y suelo de esa galería, pues ven que el estado no nos gusta, el color que tienen esas vigas. El cemento luminoso, que se utilizó mucho en España hasta que fue prohibido en los años 70, plantea un problema, y además los estudios de la rehabilitación del edificio no dejan claro dónde se utilizó, por lo que se exige un estudio en profundidad de todo el infantado. El problema del cemento con luminoso es que es muy poroso y por lo tanto absorbe mucha la humedad, absorbe mucho el agua y produce la corrosión de los elementos metálicos de las vigas de hierro. En aquellos edificios donde no hay humedad, donde no hay agua, están cerrados, pues ahí aguantan, no tiene mayor problema. O sea, no es en sí una patología el tener cemento luminoso. El problema es que el cemento luminoso tiene menos resistencia, menos durabilidad que otro tipo de cemento. Pues eso se prohíbe su uso más adelante. El CEDES y la gente de la gerencia han estado estudiando la historia de la reconstrucción en los años 60 para intentar determinar qué zonas se han reconstruido, qué zonas sean originales y trabajar ya un poco más a tiro. Pero no hemos llegado a ninguna conclusión fehaciente que nos haga pensar que por la Galería Norte no está y por la total, que al final tenemos que hacer un estudio amplio en todo el edificio. Mediero reconoce que no han aparecido grietas ni otras patologías, pero que hasta que no concluya el estudio no se conocerá la situación real y qué tipo de trabajo hay que acometer. El edificio no ha presentado ni grietas ni nada, o sea, lo que estamos haciendo es, como ha dicho el viceconsejero, es una actuación meramente preventiva, desconocemos cuál es la situación. Y por lo tanto lo que vamos a hacer es estudiar cuál es la situación. A lo mejor luego la intervención es mínima, de uno reforzar algunas zonas, o es de algo más de mayor importancia. En lo que coincidieron todas las partes, tanto la Junta de Comunidades como el propietario del inmueble, el Ministerio de Cultura, es que se acometerán de inmediato y que se tratará de hacerlo a la mayor velocidad posible, aunque todo parece indicar que al menos durante 2 meses el Palacio del Infantado permanecerá cerrado al público. El que seguirá trabajando es el museo, al que la Junta buscará salas alternativas para que no pare su actividad, como destacó el subdirector general de museos, Miguel González. La idea es actuar conjuntamente y coordinadamente de cara a solventar, evidentemente con seriedad, pero en el plazo más breve posible, esta situación, de manera que una vez conozcamos y actuemos, devolvamos al inmueble su plena actividad, su pleno rendimiento, y en línea con lo que decía el viceconsejero y que evidentemente defiende el director del museo, yo es que creo que hay que incidir que el museo no cierra, eso es fundamental.
no trasladar esa idea, porque el museo es algo más que una sede, siendo esta trascendental. Todas las partes coincidieron en destacar el interés de las administraciones implicadas por trabajar coordinadamente, en hacerlo rápido aunque bien y devolver el edificio a los guadalajareños a la mayor brevedad posible y en perfectas condiciones. Lo que no se cerrará serán los jardines, donde se podrá seguir paseando.